favorecer a aquellos contribuyentes que por varias razones no han podido pagar sus impuestos. No es porque no han querido, sino no han podido pagar, se les libera de esta carga. Como esta va a ser una ley exclusivamente de derechos a la comunicación y a la libertad de expresión, vamos a solicitar a la señora presidenta de la Asamblea que estos proyectos de ley vengan a la comisión que preside. Debemos decir que la situación hasta el momento no ha cambiado. Esto no significa que no haya acción o que no haya coordinaciones que se buscan tanto con el gobierno de Colombia como entre las instituciones. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosmer. Domingo 10 de junio de 2018, saludos y bienvenidos a TVL Noticias Dominical. Gracias a quienes nos sintonizan por el canal 42 en Quito y por nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. A continuación, la información más destacada de esta semana. Sumario Legislativo. La Comisión de Desarrollo Económico dejó listo el informe para primer debate del proyecto de ley de fomento productivo en materia urgente calificado por el Ejecutivo. Tras 8 sesiones consecutivas y luego de 42 comisiones generales, la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley de fomento productivo. Esteban Albornoz, presidente del organismo parlamentario, explicó que en el texto se incluye un candado para que las empresas que no se acojan a la remisión de intereses en lo posterior ya no podrán hacerlo. Favorecer a aquellos contribuyentes que por varias razones no han podido pagar sus impuestos. No es porque no han querido, sino no han podido pagar, se les libera de esta carga. Además, se amplían los beneficios tributarios para las empresas que inviertan en zonas fronterizas. Porque la diferencia entre invertir en Quito y Guayaquil a nivel de incentivos tributarios era solo de 2 puntos. Lo hemos subido a 4 puntos y 2 puntos adicionales en la frontera, es decir, 22%, esperando que las zonas fronterizas se reactiven. Homero Castañer, por su parte, indicó que se mantiene la reducción gradual del 5% del impuesto a la salida de divisas. Esa fue una de las propuestas del gobierno, ¿no? O sea, bajar un punto porcentual cada año. Yo pienso que debemos llegar al 2021 en ceros, me sigo manteniendo. Sofía Espín, asambleísta exintegrante del Movimiento Alianza País, dijo que apoya este informe. Sin embargo, mantiene sus observaciones al proyecto de ley. Pero en todo caso, para viabilizar el tratamiento de la ley, hemos votado a favor de este informe, poniendo en claro todas estas observaciones y preocupaciones. Lo mismo el tema del ISD, ¿no? Con estos cambios, el informe pasa al Pleno de la Legislatura, que debatirá la propuesta el martes 12 de junio. Ricardo Bravo, TVL Noticias. A continuación, la información generada en las últimas horas. Cerca de 7 horas sesionó la Comisión de Fiscalización, pero no hubo resolución, no hubo los votos para dar paso al juicio político, pero tampoco los votos para recomendar el archivo. A continuación les presentamos el detalle de esta sesión. No hubo resolución, hecho sin precedentes en la historia de la Asamblea Nacional desde 2009. 6 legisladores votaron por el juicio político y 5 se abstuvieron. Resoluciones y decisiones de las comisiones se hacen por mayoría absoluta. No se llegó a los 7 votos, la mayoría absoluta de los 12 asambleístas miembros de la comisión son 7 votos. El proponente del juicio político, Raúl Tello, criticó la ausencia de la asambleísta Carla Cadena, cuyo voto habría sido decisivo. Lo que significa que hubieran habido los 7 votos. Entonces, todo demuestra que esto estuvo debidamente concertado para que nos quedemos prácticamente en el limbo. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, señaló que existen vacíos legales como el que se evidenció hoy y se pronunció sobre cuál será el destino del informe. Vamos a remitir, como escucharon, el informe al Consejo de Administración Legislativa, a la Presidenta de la Asamblea Nacional, para que ellos ya discutan en ese ámbito que es también administrativo. Y la Presidenta de la Asamblea tiene que ponerlo en conocimiento del Pleno. El Pleno es el máximo organismo que tiene que decidir qué se hace con este informe. La documentación recopilada en la comisión será remitida a la Fiscalía General. Es gravísimo que un legislador presente documentos, primero uno sin firmas, que es este documento de la Comisión Anticorrupción, y el otro que tenga siquiera una duda de que es legítimo o no. Según los legisladores de la Comisión de Fiscalización, la decisión ahora está en manos de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Clever Aranda, TVL Noticias.
La Comisión de los Derechos Colectivos inició el tratamiento de las reformas a la Ley de Comunicación. Los comisionados tienen en sus manos 7 propuestas, entre ellas la iniciativa del Ejecutivo. La mesa legislativa definió una agenda tentativa de comisiones generales. Sobre la base de 7 proyectos de ley, la Comisión de Derechos Colectivos inició el trámite de las reformas a la Ley de Comunicación. La resolución del Consejo de Administración Legislativa dispone que se unifiquen los documentos sobre una materia. Es por ello que el primer paso será definir el camino, ya que 5 de ellos, incluido el del Ejecutivo, responden a reformas y los 2 restantes proponen derogar la ley actual. Quiere decir que todos los proyectos que tengan que ver con la reformatoria, la ley de comunicación, serán tratados en un solo bloque, y aquellos proyectos que tengan que ver con la derogatoria de la ley de comunicación también serán tratados de igual forma para que la comisión sea la que analice y luego la comisión sea la que decida efectivamente a través de un informe cuál debe ser el resultado final de la misma. Y desde ya este tema genera posiciones contrapuestas. No nos olvidemos también que la presente ley es producto de una consulta popular y por eso es muy complejo hablar de derogar. Para mí considero que sería mejor construir desde las bases, desde la sociedad, desde los medios de comunicación, con la unificación de todos los criterios, una nueva ley de comunicación. Eso de derogar, simple y llanamente hay que cumplir el procedimiento parlamentario, el mecanismo constitucional. La comisión solicitó también a la presidencia que se remitan los otros proyectos de ley que han llegado al CAL sobre el mismo tema y de la misma manera los que se encuentran en otras comisiones. Tenemos muy buena información de que existen otros proyectos que están, por ejemplo, en la Comisión de Justicia. Y como esta va a ser una ley exclusivamente de derechos a la comunicación y a la libertad de expresión, vamos a solicitar a la señora presidenta de la Asamblea que estos proyectos de ley vengan a la comisión que presido. La mesa legislativa también definió una agenda tentativa para recibir en comisión general a autoridades, academia, representantes de medios de comunicación, entre otros. Y a partir del próximo día lunes, que tengamos aquí en comisión general al señor secretario de la Comunicación, Andrés Michelena, y también al señor presidente del Cordicón, el señor Danilo Silva, con ellos iniciaremos el tratamiento de los 7 proyectos de ley. La presencia de Guadalupe Fierro, presidenta de la Unidad Nacional de Periodistas, de Susana Piedra, de la Federación de Periodistas, y también del representante de Fundamenio, César Ricaute. Se resolvió además que debido a la cantidad de proyectos de ley que podrían sumarse, sesionarán los días lunes y miércoles, e indicaron que en las sesiones de las reformas a la Ley de Comunicación participarán todos los miembros del CAL. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Los ministros de Defensa, del Interior, el secretario de Inteligencia y el comandante de la Policía acudieron a la Asamblea Nacional para formular aportes a las reformas a la Ley de Seguridad Pública. En la cita, las autoridades se refirieron a la situación de la frontera norte y el secuestro de los ciudadanos ecuatorianos. Como primer punto del orden del día intervino Carolina Rivas, hija del fotógrafo Paul Rivas, integrante del equipo periodístico de El Comercio, secuestrado y asesinado por grupos narcodelictivos. Lo único que deseamos como familias es llegar al fondo de todo, es en realidad saber qué fue lo que pasó, cuál es la verdad de todo. El asambleísta René Yandún solicitó a los ministros de Defensa y del Interior información sobre los cuerpos de los periodistas y las 2 personas secuestradas. Ecuatorianos que, como sabemos, todavía no conocemos el destino de ellos. Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa, señaló que desde el gobierno se busca la verdad de estos acontecimientos. Debemos decir que la situación hasta el momento no ha cambiado. Esto no significa que no haya acción o que no haya coordinaciones que se buscan tanto con el gobierno de Colombia como entre las instituciones. Mauro Toscanini, ministro del Interior, y Jorge Costa, secretario de Inteligencia, señalaron que los trabajos en conjunto con Colombia se mantienen. Estaban ya cercando la columna de Huacho, que habían 11 bajas, me parece que 6 muertos y 5 detenidos. Estamos intercambiando inteligencia con nuestro par en Colombia. La semana pasada estuve en Colombia y abordamos estos temas y ellos nos siguen mandando información conforme la van obteniendo. Posteriormente, la comisión se declaró en sesión reservada para recoger aportes para las reformas a la Ley de Seguridad Pública. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional.
Asamblea en pleno. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. Con 101 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional exhortó al presidente de la República revear la decisión de eliminar la Secretaría Técnica de Drogas, a causa del plan de austeridad que implementó el Ejecutivo. El pedido surgió del Grupo Parlamentario para la Prevención del Fenómeno de las Drogas. ¿Qué va a pasar en el país tras la supresión de la Secretaría Técnica de Drogas? Con esta duda, la asambleísta María Mercedes Cuesta sustentó su pedido para que el Estado revea la decisión. La legisladora dijo que quedan en el aire programas y proyectos de prevención. Nos quedamos huérfanos al peligro latente de las drogas. Es darle la importancia que tenemos que darle al fenómeno de las drogas en el Ecuador. En el debate, los integrantes del Grupo Parlamentario para la Prevención del Fenómeno de las Drogas presentaron sus aportes. La legisladora Doris Solís manifestó que las atribuciones que cumplía la Secretaría eran trabajadas en conjunto con otros ministerios. Insistió que la Asamblea Nacional debe hacer respetar lo aprobado por ley. No puede de ninguna manera violentar una norma legal. La legisladora por Esmeraldas, Roberta Zambrano, hizo referencia a la situación que enfrenta su provincia, pues el consumo de drogas se ha proliferado. No obstante, hizo un llamado al presidente de la República para que cumpla su promesa de eliminar la tabla de consumo de drogas. Se revise y se derogue la tabla permisiva de drogas. De su lado, la asambleísta María José Carrión manifestó que el manejo de sustancias es un tema complejo. La lucha contra las drogas exige un sistema integrado con experticia en la materia. El garantizar la posibilidad de un sistema integrado. A estos criterios se sumó la legisladora Marcela Guiñaga, quien precisó que estamos al frente de una problemática que requiere atención integral. Esto es una pandemia que requiere tratamientos integrales. Cabe señalar que en abril del 2018 el Gobierno Nacional, mediante decreto 376, suprimió la Secretaría Técnica de Drogas como parte del proceso de austeridad. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional concluyó el pasado martes el primer debate del proyecto de la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores. Los insumos propuestos serán analizados por la Comisión de los Derechos Colectivos previo a la aprobación del informe para segundo debate. La garantía de los derechos fundamentales de las personas de la tercera edad, el acceso al trabajo, salud integral, fueron los temas que centraron la atención en el primer debate de la Ley de Personas Adultas Mayores. La legisladora Paola Jaramillo realizó su aporte. Hay que estar pendientes, señores asambleístas, para que esta ley tan importante no quede en letra muerta. Para Vilma Andrade, uno de los problemas fundamentales es el acceso a la salud. Señala que 730,000 adultos necesitan cuidados y solo se atienden a 70,000. No existen suficientes centros de cuidado recreacional o de salud para el adulto mayor. Existe una exclusión en todos los ámbitos, sobre todo en el laboral. La asambleísta Silvia Salgado acota que la ley busca mejores condiciones y respeto a los derechos del adulto mayor. Impedir, evitar y hasta sancionar la discriminación por edad. Se decía que ese es el objetivo fundamental de esta ley. Doris Solís destacó que el proyecto tiene un enfoque integral articulado con la política pública. No requieren solamente un ámbito de actuación, no requieren solo salud, requieren educación. La educación va hasta el final de nuestros días, requieren deporte, cultura, por supuesto pensiones, protección social. El presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo, explicó el alcance de la ley. En el artículo 61 existen los integrantes del sistema que conformarán el sistema de protección integral a nivel nacional y está conformado por 27 instituciones públicas estatales que tienen la responsabilidad de efectivamente garantizar que las personas adultas mayores gocen de estos beneficios y derechos que la Constitución demanda. El proyecto retornará a la Comisión de Derechos Colectivos, misma que deberá sistematizar las observaciones de cara al segundo debate. Clever Aranda, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea debatió el proyecto de resolución para que se disponga la comparecencia del ministro de Agricultura, Rubén Flores, para que explique las aseveraciones de las que habría en sectores para pagar $1,5 millones por el puesto de ministro.
El Pleno también resolvió exhortar al Gobierno Nacional para el avance en las acciones para la suscripción por parte del Estado ecuatoriano de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Las protestas registradas en Nicaragua en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega generaron debate al interior de la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución en solidaridad con el pueblo de dicha nación. La iniciativa surgió del asambleísta Luis Fernando Suárez, alterno del legislador Fernando Callejas. Tras la discusión, la situación que vive Venezuela también fue considerada dentro del texto de la resolución. En la misma sesión, el Pleno, con el respaldo de 97 legisladores, expresó su solidaridad con Guatemala tras los estragos que dejó la erupción de un volcán de fuego. El legislador proponente Mauricio Zambrano recordó que hace 2 años el Ecuador sufrió un terremoto que afectó a 2 provincias y que este hecho concitó el apoyo de varios países de la región. Entre aplausos, la Asamblea Nacional condecoró a Daniela Sandoval, deportista ecuatoriana, destacada en la disciplina de ascenso y descenso de montaña. Sandoval recibió el reconocimiento Doctora Matilde Hidalgo de Procel al mérito deportivo. En el acto, la homenajeada hizo un llamado a seguir apoyando a los deportistas del país. El Pleno de la Asamblea Nacional fue el escenario para condecorar a Daniela Sandoval, destacada deportista de speed climbing, actividad de ascenso y descenso de montaña. Daniela logró el récord femenino en la montaña más alta de América, superando a la brasileña Fernanda Maciel. La promotora de este reconocimiento, la asambleísta May Montaño, recordó el sacrificio, trabajo y entrenamiento de la deportista para lograr alcanzar el mejor registro en esta actividad. Gracias, Daniela, por atreverte a vencer los límites del cuerpo y demostrarnos que la fortaleza más importante, la verdadera, es la que viene de la mente y del corazón. Luego de la entrega de la condecoración, doctora Matilde Hidalgo de Procel se acercó al podio Daniela Sandoval, homenajeada por la Asamblea Nacional. En un emocionado mensaje compartió las limitantes que afrontó para obtener ese logro y de quienes la apoyaron para no rendirse. Que apuesten por los deportes no tradicionales, a creer en el talento de los ecuatorianos. Siempre llevo con orgullo mi bandera, porque creo en mi país, en el progreso y que podemos llegar a lo más alto del mundo. Los logros más importantes obtenidos por Daniela Sandoval consta a nivel de trail running, en su primer lugar en la Misión Argentina 2016, un segundo lugar en Baños, Ecuador, y un primer puesto en las Torres del Paine en Chile, estas 2 últimas en el 2017. Así es, para subir y... Con 94 votos a favor, el Pleno de la Asamblea declaró al Carchi como capital del ciclismo y dispuso que la sede de la Federación Nacional del Ciclismo sea en la ciudad de Tulcán. Durante el análisis de la resolución, los legisladores solicitaron la asignación de recursos por parte del gobierno central, así como su apoyo para todas las disciplinas deportivas. La intervención del asambleísta Javier Cadena inició destacando el triunfo del ciclista Richard Carapaz en Europa, así como además de ciclistas reconocidos de la provincia del Carchi, que han obtenido reconocimientos y logros para el Ecuador. El legislador dijo que es ahora que el Estado debe apoyar a los deportistas a través de la entrega de recursos económicos para su preparación. Declarar el 12 de mayo como el Día del Ciclismo es justicia para los deportistas. De que existe mucha madera en el ciclismo carchense, deseoso de que sus dirigentes y autoridades les den la oportunidad a nuestra juventud. En esa misma línea, el legislador Fernando Burbano destacó los logros de varios deportistas que han dejado muy en alto el nombre del Ecuador, pero hace falta más apoyo, para lo cual propuso la creación del Centro Deportivo de Alto Rendimiento del Ciclismo de Ruta. Pero faltan quizás hacer algunas obras complementarias para que exista en el Carchi el centro de alto rendimiento. En el debate, el legislador por el Carchi, René Yandún, se preguntó qué normativa ampara a los deportistas, para lo que pidió una revisión de la norma actual. Se sumó además el pedido de asignación de recursos para el deporte. Sin el respaldo económico, ningún deporte puede superar las barreras que tenemos. También intervino el legislador Sebastián Palacios, quien solicitó el apoyo para los deportistas desde su iniciación para un desarrollo integral. No debemos olvidarnos de los denominados semilleros, precisó. Te apoyen al deporte
nuestros deportistas se van a sentir respaldados y van a poder seguir creciendo como todos esperamos. La resolución aprobada con 94 votos declara a Carchi capital del ciclismo. Además dispone que la sede de la Federación Nacional de Ciclismo sea en la ciudad de Tulcán. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y ahora es momento de una nueva pausa promocional, pero enseguida continuamos con más información en TVL Noticias Dominical. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Voces y opiniones. Esta semana, durante el programa de los medios legislativos Tercer Debate, los asambleístas Esteban Albornoz y Juan Lloret analizaron los aspectos que contiene el proyecto de ley de fomento productivo. Ricardo Bravo con un resumen. El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, defendió el proyecto de ley de fomento productivo. Hay temas que deben incluirse, pero es fundamental este momento. Primero, conseguir fomentar al sector productivo. ¿Para qué? Para generar empleo. Visión contraria la que maneja el asambleísta Juan Lloret, quien considera que la iniciativa es extemporánea. Estamos en un gobierno del presidente Lenín Moreno ya un año. Ha pasado un año y no se ha planteado una propuesta seria al país en términos económicos. Sobre la remisión de intereses, Albornoz precisó que es una herramienta que utiliza el Estado a cambio de recursos frescos para la economía. Aquellas empresas o personas naturales que facturen por debajo de los 5 millones de dólares tienen 2 años para acogerse al beneficio de la remisión. Aquí están los principales grupos económicos que se beneficiarían de esta ley. El Grupo Novis, Agip, Movistar, Grupo El Juri, DANEC, todos estos representan el 80%, es decir, la gran empresa, la gran industria representa el 80% de los beneficiados de la remisión. Y apenas el 20% son los pequeños y medianos empresarios. ¿Y dónde? Que son exactamente las mismas instituciones que estaban cuando hubo el proyecto de remisión en el año 2015. Respecto de los incentivos tributarios, se plantea la exoneración del pago del impuesto a la renta y la reducción gradual del impuesto a la salida de divisas. Con relación a la exoneración del impuesto a la renta, pues en la ley está planteado el tema de 10 años. Nosotros creemos que en el país debería ser 12 años. Yo sí creo que se tiene que ampliar las inversiones a diferentes puntos del país. ¿Por qué 8 años a Quito y Guayaquil y 12 al resto del país? ¿Por qué no 5 a Quito y Guayaquil? ¿Por qué 12 al resto del país? Sin embargo, la propuesta aún está en construcción al interior del legislativo y cuyo primer debate en el Pleno será este martes. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Un equipo de TVL Noticias se trasladó hasta el recinto de Las Golondrinas, que limita entre las provincias de Imbabura y Esmeraldas. Este sector hace 2 años fue delimitado a través de una consulta popular. Mariela Logroño recorrió la zona y nos cuenta los avances y temas aún pendientes por solucionar. La Ley de Fijación de Límites Territoriales vigente desde el 2013 establecía un plazo hasta abril del 2015 para que las parroquias, cantones y hasta provincias del país puedan resolver sus conflictos limítrofes. Para ello se establecieron 2 mecanismos, la negociación directa y también la consulta popular. Este último mecanismo fue desarrollado por el sector de Las Golondrinas, que limita entre las provincias de Esmeraldas y de Imbabura. En abril del 2016, con el voto favorable del 60% de los pobladores, decidieron pertenecer a la provincia de Imbabura. En el 2017, la Asamblea Nacional, a través de una ley, respaldó este pedido de los ciudadanos de pertenecer a dicha provincia. Hoy, en esencia de la ley, nos trasladamos hasta el sector de Las Golondrinas para conversar con los pobladores y también con las autoridades para saber cuáles son los avances a un año de vigencia de esta normativa. Acompáñenos a ser parte de este recorrido. Emprendimos nuestro viaje desde la capital hasta el sector de Las Golondrinas. La carretera por tramos tiene asfalto, pero llegar al sitio específico se convierte en una verdadera odisea. En imágenes observamos cómo son los accesos a la zona, una realidad que atraviesan los pobladores de los recintos cercanos. Luego de casi 7 horas de viaje llegamos al puente en Quinindé, límite entre las provincias de Imbabura y Esmeraldas. A simple vista nos topamos que este rincón del país tiene gran parte del movimiento productivo y económico tanto de la sierra como de la costa.
Conversamos con sus habitantes que, cabe señalar, han confiado en su tierra y han decidido permanecer en este lugar pese a las condiciones que presentan las golondrinas. Gracias al esfuerzo de la gente, pues este pueblo está impulsado hacia un desarrollo mejor. Nuestra zona es muy rica en productos, es rica en el clima. Toda la gente que trabaja y tiene su comercio ha sacado adelante las golondrinas y ustedes pueden observar que es un lugar muy bonito. La consulta popular, apoyada en su mayoría por los habitantes para pertenecer a la provincia de Imbabura, no fue un proceso fácil, pues por muchos años esta zona permaneció invisibilizada por las autoridades de turno, lo que generó desconfianza al momento de votar. Años han venido gente luchando, gente que ha venido ahora que se ha envejecido luchando por las golondrinas. Esto pasó a ser de Imbabura, ganó a Imbabura y ya estamos viendo un poquito de las obras. A un año de la ley que fijó los límites, los pobladores hacen un recuento de los cambios generados, pero además de los problemas que se podrían solucionar una vez que se declare a las golondrinas como parroquia. Todo el panorama para que en sí podamos ser parroquia y sería muy bueno que podamos lograr con eso. Toma en consideración especialmente los que tuvieron en conflicto, porque hay muchas parroquias que no llegan ni a 3.000 y tienen presupuesto, y nosotros que pasamos de 7.000 no tenemos. Como ya lo dijeron sus habitantes, el sector de las golondrinas tiene varias necesidades. Vamos a observar justamente en imágenes cómo se encuentran las principales calles del recinto Las Golondrinas. No tienen asfalto y mucho menos el lastre. Esto estaría generando varios inconvenientes en la zona. Ellos, como ya lo habían dicho, claman que este sector sea considerado una parroquia, tema que ya está justamente en la mesa del debate de las principales autoridades de la provincia de Imbabura. En la ciudad de Ibarra, en la gobernación, nos esperaba Marisol Peñafiel, representante del Ejecutivo en la provincia. La autoridad precisó que el tratamiento de la ley que delimitó las golondrinas fue ampliamente debatido en la Asamblea Nacional. Recordemos que Peñafiel fue asambleísta por Imbabura hasta mayo del 2017 y conoció de cerca el tratamiento de este tema. Según como nos cuenta, la ley no cubre del todo las necesidades del recinto, por lo que urge la parroquialización. Coincidimos en que el siguiente paso, después de haber decidido ser y pertenecer a la provincia de Imbabura, lo que debemos impulsar es la parroquialización de este recinto que hasta hoy se denomina Recinto Las Golondrinas. En esa perspectiva, Peñafiel sostiene que la ayuda desde las autoridades de la provincia ha sido canalizada a través de todos los organismos del Estado, incluso mucho antes de que pertenezca a Imbabura. Se ha dispuesto una serie de acciones igualmente la prefectura, pero insisto, esto no es suficiente. Este recinto cuenta como principal autoridad al teniente político, quien visita 3 veces por semana la zona. Ángel Jacome nos comenta lo complicado que resulta estar a cargo de varios recintos que conforman la parroquia García Moreno, pues es urgente, dijo, que Las Golondrinas tenga su propia jurisdicción. Es necesario que haya oficinas, si es posible, de todas las entidades, quien les dé soluciones aquí de alguna u otra manera. La visita y el recorrido al sector de Las Golondrinas nos ha permitido mostrarles quiénes son los verdaderos beneficiarios y protagonistas de las normativas aprobadas por la Asamblea Nacional. La ley de fijación de límites, sobre todo, ha permitido que estos sectores sean visibilizados por las autoridades. Con cámaras de Sara Rivadeneira desde el sector de Las Golondrinas, que limita entre las provincias de Esmeraldas e Imbabura, Mariela Logroño, TVL Noticias. Agenda de actividades. Y ahora vamos a conocer cuáles son las actividades para este lunes 11 de junio de 2018. A las 10 de la mañana, reunión preparatoria con organizaciones de mujeres para la Asamblea Nacional de Mujeres hacia una agenda legislativa 2018-2021. Esto será en el Salón 1 del primer piso del Palacio Legislativo. Y a las 11 de la mañana, el asambleísta Jorge Yunda Machado invita al foro Mecanismos para el Desarrollo de la Economía Popular y Solidaria. Esto en el Salón de Expresidentes en el segundo piso de la Asamblea Nacional. Y a las 15 horas, la Comisión de los Derechos Colectivos recibe a Andrés Michelena Ayala, secretario nacional de Comunicación, quien presentará sus observaciones a los proyectos de las reformas a la Ley de Comunicación. A Danilo Silva, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo de Información y Comunicación, Cordicom, quien presentará sus observaciones a los proyectos de reforma de la misma ley.
Esto se dará en el 5º piso del Palacio Legislativo. Y esto ha sido todo por TVL Noticias Dominical. Gracias por acompañarnos. Que tenga una buena semana. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.